¿Alguna vez tuvieron alguna discusión con alguna persona? Sí, excelente, sí. Vamos arriba. ¿Alguna vez tuvieron alguna discusión con alguna persona en la cual después de discutir o después de desahogarse, llamémosle, sí, bueno, como, lo que sea. Sí, si te fuiste a las manos, lo que vos quieras. Que después de esa instancia, después de echarle algo en cara a alguien, fue como que dijiste, ups, al final tenía mal la perspectiva de toda esta situación y quien estaba mal era yo. Todo el tiempo, bien. Yo iba a decir, si no tenemos ninguna recolección de una situación así, quizá hay más cosas para analizar. ¿Cómo que? No lo sé, Rick, sí. Bueno, hoy tenemos una situación media parecida de alguien que quizá hubiera dicho, ¿por qué no cerré la boca antes? Pero a veces Dios, y me ha pasado muchas veces, incluso muy recientemente, a veces Dios en su gracia y en su amor nos permite que nos vayamos un poquito de boca, que nos vayamos un poquito de algunas cosas, porque si no hubiéramos metido la pata de esa manera, nunca se nos hubiera hecho tan obvio el hecho de que hay algo que necesitamos analizar en nosotros. Y a veces para los que somos medios impulsivos para hablar o para decir algunas cosas, nos viene muy bien esto de que de repente tiramos, le decimos a alguien un disparate, lo confrontamos con alguien y de repente quedamos evidenciados de que al final quienes teníamos que tratar eso éramos nosotros. Entonces, queda esta historia, es la último pedacito y unos poquitos versículos que están al final del capítulo 10, ya para terminarlo. Y terminando el capítulo 10, les quiero contar así para su información que esta es la prédica número 40 de Lucas, que vamos haciendo. En 10 capítulos. En 10 capítulos, sí, estamos promediando 4 prédicas por capítulo. Vayan sacando la cuenta, son 24 capítulos. Hasta fin de año nomás. No, y aparte tenemos justamente, hay varias otras miniseries ahí durante el año que tenemos planeadas también. Bueno, ¿se acuerdan que Lucas viene describiendo a Jesús como en viaje, en camino a Jerusalén? Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Y en este comienzo, estas líneas nomás, Lucas nos dice un montón de cosas, y algunas que las sabemos también por otros evangelios, que son muy interesantes. Primero, este es el único evangelio donde se nos cuenta esta historia. Cuando una historia es la única que aparece en los evangelios, tenemos que abrir los ganchos, abrir los ojos y preguntarnos qué estaba queriendo decir este autor al estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuenta esta historia y los demás no nos cuenta? Principalmente Lucas, que Lucas sabemos que Lucas conoció estas cosas entrevistando a mucha gente porque él no era uno de los 12 discípulos que vivió todas estas cosas. Entonces ni siquiera fue que, yo me acordé, yo estuve ahí y dije, mira, me parece que los demás no lo van a poner, lo pongo yo para ser especial. No, Lucas sabía que esto iba a ser algo distintivo, esto algo único de él. Entonces hay algo significativo de esta historia. Y aparte, nosotros sabemos después también por el Evangelio de Juan, que se nos habla de estas hermanas, de Marta y de María, y también nos cuenta que tenía un hermano. ¿Quién era el hermano? ¿Se acuerdan de Marta y de María? Lázaro. Impresionante. Y se nos dice de que tenían este hermano Lázaro y se nos cuenta, incluso acá Lucas simplemente pasaban por una aldea, pero sabemos que esa aldea era Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Y sabíamos que también vivían todos juntos, esto nos dice ahí en Juan 11. Vivían los 3 hermanos juntos, no sé, no se habían casado, vaya a saber qué, y estaban todos ahí en la misma casa. Pero acá Lucas nos presenta como que acá la que estaba a cargo era Marta. No nos dice, llegó a una aldea y fue a una casa de Marta, María y Lázaro, quienes lo recibieron a él y sus discípulos. No, dice, llegaron a la casa de Marta y ella fue la que los recibió.
Por lo cual, Lucas nos empieza a pintar una historia, un cuadro, de que quizá, podemos especular, quizá Marta era realmente la que tenía los pantalones puestos ahí, quizá Marta era la que realmente era dueña ella era la que generaba los ingresos. Probablemente María y Marta formaban parte de este grupo de mujeres que, como se nos dice, lo vimos en el capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 1 al 13, nos habla de que había mujeres, algunas iban con Jesús para todos lados y otras no iban con Jesús para todos lados, pero eran mujeres que, aunque no lo acompañaban, sustentaban el ministerio de Jesús, ofrendaban, y seguramente estas eran parte de ese grupo de mujeres. Entonces, esto nos empieza a pintar un cuadro de que Marta, aunque solamente de este pasaje no sabríamos si María vivía con ella o no, ni siquiera se nos menciona a Lázaro acá. Entonces se nos dice acá, Marta es la que estaba, o por lo menos se sentía a cargo de esta situación. Fue Marta quien recibió a Jesús y sus discípulos. Y esto es significativo. Dice, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Esto de sentarse a los pies, yo me acuerdo, ¿no? Cuando uno ve las historias, en alguna representación de las películas de los evangelios, cuando aparece esta historia, o a veces de chico, ¿no? Cuando uno, me acuerdo de escuchar esta historia en la escuela dominical, que estaba el flanelógrafo, ¿no? Con las imágenes y todo, y ahí corremos con una desventaja que después se nos queda grabado en la cabeza, que es el bajo presupuesto de los flanelógrafos y de lo que hicieron las películas de Jesús. Entonces, en esta historia se nos menciona a Marta y a María y a Jesús, y siempre aparecían ellos tres nomás. Pero acá nos dice que él venía con sus discípulos y llegaron con sus discípulos, y después vemos que se estaba preparando una gran comida. Entonces no era ahí una reunioncita donde vino Jesús solo, y estaba Marta, estaba María. Era un gran evento, donde por lo menos había como 15 personas mínimo. Seguro estaba Lázaro ahí, estaba María, estaba Marta, estaba Jesús, estaban los 12 discípulos. De nuevo, sabemos que los 12 eran los apóstoles, pero discípulos que andaban con Jesús todo el tiempo había más. Era un fiestón, y por eso también podemos asumir que Marta era una de las que sustentaba el trabajo de Jesús, porque si ella podía ser la anfitriona de un grupo tan grande de gente, es porque no era una chocita en la que estaban. Tenían un lugar donde podían ser las huéspedes de esta fiesta que iban a tener. Y entonces cuando se nos dice que su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, esto también nos habla de muchas cosas más. Nos habla de que Jesús no era una conversación, no era tipo, bueno, mientras Marta, no sé, pone los platos y pone algo ahí en el horno para que se vaya calentando, ahí estaban sentados en la mesa, ahí charlando, y María estaba aprendiendo. No, se había generado una especie de reunión improvisada. Había un grupete de gente, estaban todos los discípulos, y Jesús entendió que este era un momento para ponerse a enseñar. No estaban conversando, estaban enseñando. Era un momento donde claramente algo había pasado. Ya no había una conversación informal, no estaban hablando de cómo está el tiempo, no estaban hablando de bueno, a ver, cómo estuvo la semana. Jesús comenzó a tener una instancia de enseñanza y había mucha gente. Y que María, se nos da el detalle que María estaba a los pies de Jesús. Lucas es muy significativo todos los detalles que él da. Porque nos dice de que María estaba a los pies del Señor. Es algo que nos habla físicamente, que en un grupo de personas ella se aseguró de estar ahí en primera fila. Ella se aseguró de ser la que estuviera más cerca para no perderse nada. Su corazón, su sentir, su disposición física estaba para recibir la enseñanza de Jesús. Y también ella, en este grupo donde cuando un rabí, cuando un maestro se sentaba a hablar, quienes estaban como discípulos, como aprendices, eran los discípulos hombres. Ya hemos hablado de esto, del lugar que Lucas le da y cómo Lucas nos pinta todo este panorama, nos daba a entender, algo que quizá otros evangelios no quedan tan claros, cómo Jesús le dio algo bastante único para ese momento, ese lugar a que las mujeres también sean discípulas de Jesús y estén ahí. Y María dijo, quiero estar ahí en primera fila, yo quiero estar ahí primero, y esto de estaba a los pies de Jesús también nos habla de su postura del corazón.
Ella estaba sumisa a lo que Jesús estaba diciendo. Su predisposición total era de estar sometida a Jesús, a lo que Él fuera a decir. Y esto es muy importante también para nosotros porque nosotros a veces decimos, no, está bien, yo estoy aprendiendo de Jesús, yo soy un discípulo de Jesús, yo quiero conocer, pero esto nos dice que cuando uno tiene esta disposición de verdad, todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo demuestra eso. Por eso yo cuando le pedí a Priscila que antes que ella arrancara, quería dar esa palabra, decir, hermanos, nos estamos volviendo a juntar, cuando cantemos, parémonos, cantemos, hagámoslo con nuestro cuerpo. Si en algún momento yo digo algo que resuena contigo, que vos te identificás, tirate un amén, no pasa nada. Al contrario, genial. Empecemos a demostrar las cosas con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Esta es una de las cosas tan importantes de que estemos juntos. Es una de las cosas que jamás se puede transmitir a través de Zoom. Esto es decir, estamos acá para ponernos a los pies del Maestro. Y lo hacemos juntos y lo demostramos y queremos que con todo nuestro corazón empezar a demostrar la importancia que tiene para nosotros. Decir, yo vengo a someter mi vida, a poner mi vida a disposición a los pies de Jesús. Y es algo que involucra todo nuestro ser. Si nuestro cuerpo no demuestra, yo no puedo decir que yo estoy realmente con un corazón ansioso de saber lo que Jesús quiere hablarme. Está así todo espatarrado y si no sé, estoy todo el tiempo no sé, mirando para otro lado y simplemente diciendo, no, mi corazón, mi cuerpo demuestra eso. Nuestro lenguaje corporal dice mucho de lo que está pasando dentro nuestro. Entonces es importante que nosotros, por eso ese salmo que dice, que todo mi ser alabe tu santo nombre. Porque cuando pasa algo dentro nuestro, ayer con los jóvenes hablábamos, hablamos un montón de cosas, pero una de esas era esta idea de que cuando en la Biblia habla del alma, no es esta cosa media etérea, media así como algo medio raro ahí que está como separado de nuestro cuerpo. No, la palabra alma para la Biblia es la misma palabra para garganta. Veíamos ahí en un video que explicaba un poco esa terminología, esa palabra, y está referida a toda la persona. Cuando dice en una versión dice que todo mi ser alabe tu santo nombre, esa palabra ser es la misma que en otros lugares se traduce como alma. Es todo nuestro completo. Nosotros no podemos decir, mi alma está deseosa, está sedienta de Dios, si después en el resto de nuestra vida no tenemos nada que lo demuestre. Entonces vemos acá una actitud. Lucas hace que el resto de la gente que estaba ahí desaparece del relato, porque hay un foco, hay una... claramente Lucas quiere que esta historia sea una gran comparación entre estas dos hermanas, a pesar de todo lo demás que estaba sucediendo ahí. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, tiene que dejar de importar lo que esté pasando alrededor nuestro y realmente en nuestra vida eso tiene que desaparecer todo a nuestro alrededor y somos nosotros y Jesús, nosotros y la comunidad que Él nos ha dado. Dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece un poco injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y me encanta porque Marta no es para nada disimulada, ¿no? No se acercó y le tocó el hombro a María y le dijo, che, vos, no me va a alcanzar el tiempo, no voy a poder. ¿Te animás a venir, dame una mano, vení o algo? Jesús estaba enseñando con la gente rodeada, varios sentados en el piso. Y puedo ver esta escena de Marta, permiso, así, ahí como caminando ahí entre la gente, se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, disculpa que interrumpa tu enseñanza, está todo muy lindo en tu enseñanza, ¿no? Estoy seguro que estás diciendo cosas lindas, pero no las estoy pudiendo escuchar porque yo estoy allá trabajando sola. Y María,
está muy pancha acá, como si no le importara nada lo que yo estoy haciendo. Entonces, incluso es muy evidente también que la intención de Marta fue de humillar a su hermana delante de los demás. Esto no fue algo sutil. De nuevo, no fue ni siquiera hablar con María. De una, así de una, dijo, vamos a llamar la atención, vamos a interrumpir a Jesús, lo que está enseñando, lo que está hablando con otros. Vamos a mostrarle para que todos sepan cómo yo me estoy sintiendo ahora en cuanto a que mi hermana me dejó sola. Y muchas veces que yo escuché, es interesante, ¿no? Porque muchas veces que he escuchado, ¿no? Cuando a veces se habla de este pasaje, siempre hay como un paréntesis larguísimo para hablar, no, todos entendemos a Marta, ¿no? Sí, no, la verdad que era bastante, tenía razón, era bastante injusto. Y no, la verdad que si nosotros estuviéramos en esa posición, es verdad. Ahora, Jesús de una medio que va al hueso a la situación, lo hablamos el domingo pasado con la historia del buen samaritano. Jesús sabe lo que hay detrás de nuestras palabras, sabe lo que hay detrás de nuestras intenciones, de las cosas que nos duelen. Lo interesante es que ¿cuál era la preocupación de Marta? ¿La preocupación de Marta era que ella se estaba perdiendo la enseñanza de Jesús? No. La preocupación de Marta era que ella tenía que trabajar sola o que ella estaba haciendo más que otros. Y no que ella no estaba teniendo la posibilidad de sentarse a los pies de Jesús. Marta no vino a Jesús a decirle, Jesús, ¿sabes que me estoy perdiendo lo que estás hablando? ¿Nos podemos capaz de acercar un poquito más a la cocina? ¿Molesta mucho capaz hacer una pausa y retomar esto en la sobremesa? Vos que si andan con hambre, muchachos, capaz que si yo me sumo, ¿podemos después entre todos preparar la comida un poquito más rápido? Ese no fue el planteo de Marta. Evidentemente en algún momento de la comida se tenía que hacer. Pero el planteo de Marta no tenía nada que ver ni con Jesús, ni con sus enseñanzas, ni con la posibilidad de ella también estar sentada a sus pies. Marta perdió el enfoque en Jesús y se enfocó en su comparación con su hermana. Entonces, notemos también, porque siempre la frase que queda ahí, la frase que todos nos acordamos de esta historia, es la respuesta de Jesús. Y a veces tuve así como uno de esos momentos, ¿vieron? Cuando a veces uno recontra conoce una historia y como que se olvida de ciertos detalles. Tenía como esa idea de que estaban las dos ahí, una a los pies de Jesús, la otra preocupada ya cocinando y todo lo demás, y Jesús interrumpiendo un poco la situación y diciendo, che, Marta, a ver, tu hermana eligió la mejor parte. Esa era como la idea que yo tenía así de esta historia. Y me di cuenta de un detalle que no es detalle. Jesús no es él el que marca esta situación. Fue Marta la que le dio el comienzo a todo este lío. Jesús la dejó tranquila, Marta. Si vos querés estar allá preocupada por la cocina y todo lo demás, tranqui, allá vos. Acá hay gente que me está escuchando. Jesús no fue el que le fue a llamar la atención. Esto fue lo que inició esta tensión, este problema, fue Marta. Porque era algo que se estaba cultivando, algo que estaba dando un poco de hervor adentro de ella, en cuanto a cómo ella se estaba sintiendo. Y esto es importante porque no fue él quien le reclamó Jesús no le reclamó a Marta que ella no estaba sentada a sus pies. Jesús sabe que nosotros a veces tenemos nuestros tiempos. Jesús nunca le rogó a alguien, por favor vení, seguime, por favor vení y prestame atención, por favor. No, Jesús invitó a la gente, vení, ¿me vas a seguir? Claro, si no, yo estoy camino a Jerusalén. Estoy tomando mi cruz camino a Jerusalén y estoy invitando a gente a que tome su cruz y me siga. Siempre estás bienvenido, las puertas siempre están abiertas, mis brazos siempre están extendidos para recibirte. Pero si vos no querés, yo no te voy a andar persiguiendo.
Entonces es Marta la que toma esta iniciativa. No es Jesús. Jesús no estaba caliente con Marta. ¿Se entiende eso? Y esto es importante. Porque a veces nosotros nos empezamos a embrollar con todos estos temas, estas preocupaciones de la vida, y acá viene la respuesta de Jesús. ¿Quién le dijo? Marta, Marta. O como dice acá la NTV, apreciada Marta. Y creo que esta traducción es correcta, porque Marta, Marta no es casi como cuando uno agarra al hijo y le dice Matías Gael, ¿no? Cuando se empieza a portar mal, ¿no? No es un Marta, Marta, pero no, es un Marta, Marta. Estás preocupada, estás ansiosa, estás distraída, estás afanada. Y nunca mejor dicho esta palabra afanada, que es una palabra que nosotros no usamos para preocupación. Lo usamos cuando nos roban. Lo usamos cuando nos roban. Y acá, esta forma media antigua que tiene la Reina Valera de decir estás preocupada, estás afanada, calza pero hacia el dedo. Porque ¿cuál es la respuesta de Jesús? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Cómo es que dice la Reina Valera? Solo una cosa es necesaria. María ha elegido, ¿cómo? Lo importante, la mejor parte, y no le será quitada. Acá Marta estaba afanada, porque se afanó ella misma, se robó a sí misma la posibilidad, el privilegio, el tiempo, el momento de estar a los pies de Jesús. ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas te ponen ansioso? Algunos esta historia es como demasiado literal, porque a algunos realmente les preocupan las cosas de la casa, ¿no? Si no tengo todo pronto, si no tengo todos los mandados hechos, si no tengo la casa limpia, de verdad a algunos nos preocupan ese tipo de cosas. Sí, no sé si el porcentaje, me parece que no es tan alto el porcentaje, pero nos pasa a veces con Pau, ¿no? De que a veces nosotros siempre antes de tener un hijo, éramos bastante de tener la casa bastante impecable, ¿no? Yo soy el que se encarga de que todo esté como en su lugar ordenado, pero no importa, poner una mugre bárbara, eso yo no lo veo. Vos podés hacer así y que haya 3 centímetros de polvo, pero si la cosa está en su lugar, yo más o menos la veo bien. Y Paula, que sí, pues está todo medio tirado, pero más o menos hubo alguna limpieza una vez cada tanto, no pasa nada. Eso se nos fue todo por la ventana con Matías, ¿no? Eso ni que hablar. Y Matías, vos arreglabas algo y luego lo tirabas. Sí, tal cual. Sí, Matías va caminando, tirando todo se saca ahí. Atrás tuyo, hay que poner algo y luego tiran. Algunos días medio así. Y claro, entonces, si yo que es más que por la limpieza, estoy preocupado de que la casa esté ordenada, yo si quiero que alguna de esas cosas se dé, yo inconscientemente ya sé lo que hay que hacer es invitar a alguien a casa. Porque ahí de repente aparece la preocupación de que te vuelva a estar todo limpio, que vuelva a estar no sé qué. No voy a decir que es una táctica, pero... ¿Cómo? Claro, visiten más seguido, vénganse ya para Peñarol. Y a veces nos pasan estas cosas que tenemos que mantener la imagen. Y yo a veces, cuando frustrándome con Pablo, decía, che, pero a ver, cuando nosotros vamos a la casa de alguien más, ¿a vos en algún momento te preocupa, te molesta si cuando alguien nos invitó a comer y la comida no está hecha, si ves todo tirado, si ves mugre? No, ni lo noto. Entonces, concientizate que el resto tampoco lo va a notar acá. Y entonces, esas cosas, a algunos realmente es un ejemplo muy literal, pero hay otras cosas que nos están pasando. ¿Qué cosas te molestan con los hermanos, con los demás? ¿Te molesta que el otro sea
muy despelotado. No es una mala palabra. No, como Mati, ¿no? Que tiene las pelotas tiradas por todos lados, de los juguetes, ¿no? Despiolado, porque hay muchas piolas por todos lados. ¿Te molesta que el hermano sea muy despiolado? ¿O te molesta lo opuesto? ¿Te molesta cuando te encontrás con un hermano que es demasiado estructurado? ¿Te detenés a pensar por qué una situación con alguien te está afectando tanto? ¿Qué es lo que te desconcentra de Jesús? Me parece que hay un enfoque también de que un poco está que uno va postergando el espacio y el tiempo de encontrarse con Dios o con Jesús por otras tareas. Como que también está el dejar de lado eso que tendría que ser más primordial por hacer otras cosas. Excelente. Marta seguramente hubiera dicho, Jesús, apenas la comida estuviera pronta, yo me iba a sentar a tus pies también. Un par de centímetros más cerca tuyo que María. Pero esto se tenía que hacer. Y eso es tal cual. Nosotros vamos encontrando cosas que van ocupando nuestra mente, van ocupando nuestro corazón. Y el peligro es justamente esto, es el tema que muchas cosas se pueden sentir como servicios a Jesús. Marta seguramente estaba pensando, yo estoy preparándole el almuerzo al Mesías. Así caminaba con las ollas, ¿no? Una olla en cada mano. Yo lo estoy sirviendo a Él. Yo escuché decir que Él dijo que Él vino para servir y no para ser servido, entonces yo también quiero ser como Él y quiero estar sirviendo. Y podemos disfrazarlo de mil maneras. Marta capaz puede decir, no, yo no me fui al mercado con mis amigas a comprar algo mientras dije, María, encargate vos acá las cosas, no sé, que Lázaro, Lázaro es un vago, anda medio muerto siempre por ahí, no sé nada. No, seguramente Marta se sentía, lo que yo estoy haciendo es un servicio importante, es parte de esto, y si yo no estoy haciendo esto, nadie lo puede hacer. Y empezamos con estos sentimientos, ¿no? de esencialidad, ¿no? Ahora que se habla tanto del trabajo esencial, de qué trabajos son esenciales y cuáles no. Seguramente Marta sentía, lo que yo estoy haciendo ahora es esencial. Y mi hermana anda perdiendo el tiempo ahí con Jesús. Y esto es algo que yo, como pastor, es algo que yo lucho todo el tiempo. De nuevo, ¿no? De qué es lo importante. Hay como todo un montón de presiones y de cosas, ¿no? De bueno, ¿cuál es la tarea que realmente un buen pastor tiene que hacer, ¿no? ¿En qué tiene que dedicar su tiempo? Y aquellos que te dicen, no, el pastor tiene que estar 20 horas a la semana preparando la predicación, el pastor tiene que estar 40 horas a la semana visitando gente, el pastor tiene que estar no sé cuánto tiempo teniendo un estudio personal, el pastor tiene que no sé qué capacitándose, o esto, aquello y lo otro, y 80.000 cosas, o teniendo reuniones, o estando pronto para esto y aquello y lo otro. Y yo tengo que recordarme constantemente, yo no me puedo permitir que mi tiempo con el Señor sea algo que estoy haciendo solamente como parte de mi servicio. Yo por eso algo que tuve que incorporar como parte de mi rutina y es parte de mi descripción, mi autodescripción de trabajo, es que yo de las primeras cosas que tengo que hacer en el día tienen que ser esto de pasar un tiempo leyendo la Biblia y no el pasaje que me toca predicar el domingo, sino sea el versículo del día, o sea, los capítulos que estamos en el plan de lectura. Yo este año he leído, a esta altura que estamos arrancando mayo, ya leí más libros en estos meses, más libros que lo que he leído en todos los años anteriores. Porque hasta voy controlando a ver cuántos libros leo. Y son libros que a veces justo ayer compartí algo de lo que hemos estado leyendo y todo lo demás. Pero la gran mayoría de las veces son cosas que yo nunca voy a compartir en una prédica, nunca voy a compartir un mensaje. Son cosas que yo leo para que Dios vaya trabajando en mí,
Porque si yo siempre, como decía Nico, si yo digo, bueno, antes de tener un tiempo para mí, antes de yo ponerme a leer o agarrar un libro, lo que sea para aprender, no, yo me tengo que asegurar que tenga todo el estudio de los valientes de Adulán preparado, que lleva mucho tiempo, la predicación, o el estudio para esto, para los jóvenes, o la reflexión para no sé qué. Si no me da la semana, nunca voy a llegar a mi tiempo con Dios. Si empiezo a poner todas esas otras cosas que tienen que ver con el servicio, nunca voy a llegar. Porque siempre una predicación se puede pasar más tiempo preparándola. Siempre se puede profundizar más. Siempre todo, siempre. Siempre voy a poder hacer más cosas de la casa. Siempre voy a poder pasar más tiempo buscando trabajo. Siempre voy a pasar más tiempo en un montón de estas otras cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que lo primero siempre tiene que ser pasar tiempo a los pies de Jesús. Y no compararnos con los demás. Si somos, esa es otra cosa importante, si somos María, que decimos, bueno, yo ahora estoy en una temporada, estoy en un tiempo en mi vida donde estoy dedicándole este tiempo, no salgamos corriendo a la cocina a buscar a Marta y decirle, pedazo una hipócrita que vos estás sirviendo y no estás a los pies del maestro. No, porque ni siquiera Jesús lo hizo. Esas cosas saltan solas. Esas cosas, porque el corazón de la gente al estar lejos de los pies del maestro, empiezan a pasar cosas. Entonces, qué es? Cuando Jesús le dice solo una cosa necesaria, y María eligió la mejor parte. ¿Qué es esta mejor parte que eligió María? Bueno, claramente podemos decir desde ahí mismo del texto, estar a los pies de Jesús, escuchar sus enseñanzas. Si nosotros no asimilamos sus enseñanzas antes que ponernos a servir, por eso nuestro deseo es que nosotros antes de que alguien sirva, antes de que alguien tenga un rol, antes de que alguien tenga una posición, no se puede decir nosotros realmente estamos siendo parte, estamos a los pies del maestro, nosotros estamos siendo parte de la comunidad, estamos compartiendo, estamos ahí juntos, antes de entrar en roles de liderazgo, de servicio, porque si no después es muy fácil caer en esta cuestión que tanto nos afecta al mundo de los roles, de los títulos, de la enseñanza, de todo lo demás. Dios quiere que nosotros estemos preocupados de estar a los pies del maestro. Si nosotros nos tiramos frente a los pies del maestro a escucharlo, eso nunca nos podrá ser quitado. Les decía que, bueno, de nuevo, es importante esto de que había más gente. Lucas hace un zoom ahí con María y Marta, pero había más gente. Esto es el grupo de refugio. Esto es la reunión de domingo. Esto es el grupo de jóvenes. Esto es llamar a alguien y decirle, necesito que hablemos. No era este el tiempo devocional de María. Por eso dije que es importante entender que Jesús vino con sus discípulos. Era una gran cena. Iba a haber mucha gente. Jesús se había puesto en modo de enseñanza. Esto no nos está hablando de nuestro tiempito devocional solamente. La comunidad en esto nunca desaparece. Yo les dije que era importante preguntarnos por qué Lucas enchufó esta historia acá. Sabemos por otros evangelios que Betania estaba al lado de Jerusalén. Muy seguramente esto pasó y que Lucas también reacomoda las historias más temáticamente que cronológicamente, al igual que Juan. Entonces es muy probable que esto haya pasado mucho más cerca de ese último tiempo de Jesús. ¿Por qué Lucas es el único que cuenta esta historia y que la enchufa acá, en este momento, al final del capítulo 10? Tiene que ver con entender qué es lo mejor que María eligió y qué es lo que a ella nunca le va a ser quitado. En la historia anterior, Jesús nos contó una parábola sobre un buen samaritano que eligió lo mejor, sobre un sacerdote y un levita que estaban al servicio de Dios, pero no eligieron
lo mejor. Y en la próxima historia, que vamos a ver el domingo que viene, Jesús nos va a contar cómo es que nosotros nos acercamos a los pies de nuestro Dios, con la historia, con la enseñanza de cómo orar del Padre Nuestro. Entonces Lucas sabe que esta conexión es una decisión que nosotros a diario tenemos que hacer. Vamos a ser como ese levita y como ese sacerdote que vamos a pensar que estamos al servicio de Dios mientras ignoramos completamente lo que pasa a nuestro alrededor. O vamos a tomar esta buena decisión de elegir lo mejor, de ir al servicio del prójimo y de ir a los pies de nuestro Señor y decir, Padre nuestro. Jesús no les enseñó, les estoy dando el tráiler, ¿no? El tráiler del domingo que viene. Pero Jesús no les dijo, en esta idea que a veces tenemos, ¿no? De apartate en lo íntimo, en lo profundo, cuando nadie te ve, en tu aposento alto. Porque Jesús no dijo, Padre mío que estás en el cielo. Jesús les estaba enseñando una oración comunitaria y les estaba diciendo, oren, Padre nuestro. Estamos juntos a los pies del Maestro. Escuchamos las enseñanzas, pero para que nos toquen juntos, para que juntos se den estos roces como el de Marta y María, y esas chispas empiezan a producir vida en vez de fuegos que queman todo. Entonces, ¿estamos a los pies del Maestro? Lo que María eligió es el reino de Dios. Estas palabras que Jesús usa, ¿no? Aquello que es necesario, aquello que es bueno y aquello que no puede ser quitado. Son todas palabras que Jesús en otras parábolas utiliza para describir el reino de Dios. Aquello tan preciado que una persona deja todo para obtenerlo y aquello que nunca le puede ser quitado. Y ponerse a los pies de Jesús, esas enseñanzas son las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, sobre cómo nosotros nos vamos a relacionar con Él. Entonces, ¿qué parte? Esta es la pregunta. Pregúntate, por favor, hoy, con todo esto que hemos visto, con todo lo que esto puede llegar a significar para nosotros, ¿qué estás eligiendo? ¿Qué es lo que estás eligiendo en tu vida? ¿Estás eligiendo mantener apariencias? ¿Estás eligiendo servir de una forma que todo el mundo piense que está todo bien con vos? ¿Estás eligiendo satisfacer una necesidad interna para vos? Quizás no querés mantener una imagen con los demás, pero vos querés sentirte bien. ¿Estás eligiendo llenar tu agenda de tal forma que eso te pueda dar una cierta satisfacción personal? ¿Estás eligiendo compararte con otros con los que vos te podés sentir mejor y vas a sentirte bien porque vos no sos como aquellos irresponsables? ¿O estás eligiendo escuchar? Estás eligiendo dejar que Dios te transforme. Estás abrazando el reino de Dios, abrazando los pies de Jesús. Estás abrazando la comunidad que están ahí sentaditos al lado tuyo, con los cuales nos rozamos los codos. Y esto es lo terrible. Pensemos en cuál es la alternativa. Si nosotros no elegimos, si nosotros nos quedamos en esa posición distante de Jesús, estamos eligiendo lo peor, estamos eligiendo aquello que no es bueno y nos estamos afanando en todo el sentido. Nos estamos robando a nosotros mismos de lo mejor. Cuando nosotros nos separamos de los demás, cuando nos separamos de Jesús, cuando no hacemos estos tiempos una prioridad, de verdad estamos robando a nuestra alma, a todo nuestro ser, de lo que es lo mejor. Y por eso el viernes hablábamos con los hombres y principalmente algunas cosas que el Chelo planteaba sobre cuando atravesamos de los desiertos. En los desiertos nosotros no tenemos que esperar a que el desierto se termine y empezar a sentir algo. En los desiertos tenemos que mirar hacia abajo y ver cuál es el siguiente paso.
caminar entre la arena, entre la tormenta de arena que nos pega en la cara y decir, yo elijo lo mejor. Hoy no lo veo y no lo siento, pero elijo ir a los pies del Maestro y avanzo y voy y sigo y sigo y sigo. Y en la fidelidad el Señor nos dará ese oasis, el Señor nos sacará de ese desierto. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por favor que hoy vos nos confrontes, que tu Espíritu Santo venga y llene este lugar como hemos ya orado, como hemos pedido, y vos nos digas, hoy vos estás eligiendo la peor parte, hoy te estás robando a vos mismo y a vos misma de lo mejor en esto. Esto es con lo que vos te estás tan preocupado, estás tan preocupada, pensando que esto te va a satisfacer, pensando que esto te va a llenar. Vos hoy con esto estás pensando que vos con esto vas a poder satisfacer tu vida. Esta es la imagen que vos querés dar, esta es la imagen con la que vos querés sustentar y alimentar tu alma, y eso no es lo mejor. Con eso te estás robando a vos mismo. Esto te está dejando incompleto, esto no te está permitiendo experimentar completa y llenamente el Espíritu de Dios, a Jesús, a su presencia. Y Jesús vino a tu casa, Jesús quiere estar acá. Jesús dijo, yo vine acá para estar con vos. Yo quiero estar con vos. Y Jesús no te va a cinchar de la oreja, no te va a arrastrar de la cocina, ni va a venir ni te va a apagar la llave del gas para que no puedas trabajar más. Jesús está ahí diciéndote, estoy acá, vení. Vas a venir. ¿Qué vas a elegir? No te dejes engañar. No te dejes engañar.